Buenas noches, buenas noches. Estamos en nuestro segundo día de aprendizaje. Estamos entonces listos y preparados el día de hoy para ver unos temas que son bien complicados en cuanto al tema de todo lo que se viene en cuanto a toda esa proyección que se espera que se convierta la educación. Así es que vamos a entrar en materia en el día de hoy para mirar entonces qué es lo que necesitamos ver en este día número 2. Entonces, miremos entonces cuáles son esas clases que vamos a ver el día de hoy. Esas clases que nos van a indicar qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a ver, en la clase número 4 vamos a ver lo que es el futuro de todo este proceso. En la clase número 5, entonces vamos a mirar el tema de lo que es la ruta, ¿sí? Entonces, y lo vamos a ver lo que es la estructura. Entonces, en esta clase de lo que es el futuro, vamos a visualizar lo que es la educación, las pautas y las estrategias. Aquí vamos a mirar pautas y estrategias que se deben implementar para obtener resultados. Luego miraremos en la clase número 5 la ruta, ¿sí? Se verá cuál es la vía para implementar tendencias que me permitan obtener resultados óptimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué metodología de trabajo implemento para obtener esos resultados óptimos y que ayuden a mejorar el rendimiento? En la número 6 miraremos lo que es la estructura. Se conocerá lo que es una estructura que nos permita proyectar y potenciar la educación que nosotros estemos dando. Que ese modelo nos permita crear cosas impactantes con tal de que la institución educativa se proyecte en este proceso. Así es que comencemos. Como hicimos el día de ayer, estamos viendo en este momento otra vez a Paulo. Sí, a Paulo vamos a tocarlo nuevamente porque nos trae algo que es importantísimo. Entonces, ¿qué dice nuestro querido amigo Paulo Freire? Ya sabemos que es un psicopedagogo brasilero marxista, en pocas palabras izquierdista. Entonces, él habla sobre su mejor tratado que se llama La pedagogía del oprimido. Entonces dice, la pedagogía del oprimido en la que se reivindica la necesidad de ser consciente de la opresión para alcanzar la libertad. Y nos hace la gran pregunta, ¿nos enseña la educación a ser libres? Entonces, hagamos un repaso por este proceso. ¿Qué nos enseña a nosotros actualmente el sistema educativo? El cual nos presiona, el cual nos disminuye en nuestra autoestima por ciertas situaciones que se presentan a diario en la escolaridad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este tema de la opresión? Aunque no creamos, nosotros se supone que vamos a una institución educativa a informarnos de una cantidad de cultura general, porque no es otra cosa más, son 12 años estudiando cultura general para tratar de que podamos utilizar esa cultura general en el entorno. Y nos encontramos con sorpresas de que no es así. Escasamente se maneja entre el 5 al 8% de la información que nosotros adquirimos en 12 años. Hay países donde se manejan 11 años, pero aquí se manejan 12 años viendo cultura general para última hora no tener ni la más mínima intención de poder utilizarlo en una conversación. ¿Por qué? Porque simple y llanamente la información se memoriza. Entonces, esa opresión que se recibe diariamente al estar enfrentado ante grandes cantidades de contenido y aparte de eso, al estar enfrentado por situaciones en las cuales el profesor copia del libro al tablero, porque no es más, entonces de resto dice, aprendan.
No, venga, esto que dice en el libro dice que es así. No, no hay un planteamiento para poder desarrollar eso. Entonces, él habla de esa opresión que se genera en la enseñanza, esa presión constante sobre el estudiante, no conducirlo, como él dijo anteriormente, no se conduce a que lo que se aprende construye. Volviendo otra vez a Carlos Casuga, vamos a tocar los puntos que él habla sobre la filosofía de lo que hagas, hazlo bien. Ya lo habíamos visto el día de ayer. Entonces, si la filosofía de hazlo bien, tiene fundamento en 4 estados: el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. El bien ser, somos, como quiera mucha gente decirlo, pero somos nosotros, es nuestro ser el que debe estar bien, pero no es en el estado egoísta, no es en el estado de estoy primero, segundo, tercero. No, hay que estar bien consigo mismo. El bien hacer es hacer bien las cosas, no es hacerlas por hacerlas, es hacer bien las cosas. El bienestar, sentirme bien, ser saludable, entender que no debo comer, que sí debo comer, a qué debo apoyar. No es volverme una persona que todo lo que el entorno quiere que yo consuma me convierta en ese consumo constante de lo que quiere una sociedad consumista. Y el bien tener. El bien tener significa que el egoísmo se reduce, porque yo puedo tener, como actualmente muchos tienen para pasar 50 vidas, pero quieren tener más. Hay que saber valorar lo que se tiene para luego darle valor a lo que se tiene en sobreabundancia. Es más o menos la filosofía que estos dos personajes manejan para la intención de tratar de expandir lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar lo que debe ser la educación y debería haber sido desde el año 2000, donde se generaron unas pautas en el 97, donde hubo reuniones y se dijeron que cómo se quería esa educación. Así es que comencemos entonces hoy con la clase número 4. ¿Qué vamos a ver en la clase número 4? La clase número 4 trata sobre el futuro. Visualizaremos el futuro de la educación, las pautas y estrategias que se deben implementar para obtener resultados sorprendentes. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuáles resultados sorprendentes? Ah, es que existen. Sí, existen resultados y existen resultados, pero no se quieren asumir, no se quieren tomar en ningún momento ni en ninguna instancia. Tenemos países, ejemplo, donde el resultado es óptimo porque sus estudiantes salen de los institutos y se ve el resultado cuando ellos salen a la calle, llegan a la universidad y en la universidad potencian todo ese trabajo que se ha hecho y llegan a trabajar donde se vuelven empresarios, donde se vuelven líderes, donde son empleados que aportan día a día. Se tiene esa conciencia de querer crecer en comunidad, que es lo que sucede en estas latitudes. Por eso América y Centroamérica tienen un problemita debido a ese proceso. Suramérica y Centroamérica están aislados del proceso de lo que es trabajar en comunidad, como ocurre en muchos otros países. Eso se genera desde las aulas de clase, aunque no se crea. Entonces, como hablaba Paulo Freire, la presión es tanta que los mismos estudiantes se revientan los unos con los otros. Pero ¿la presión de dónde viene?, se preguntan. Fácil, normalmente las presiones vienen de las altas directivas, pasan a las subdirectivas, pasan a los coordinadores y terminan en los docentes. Y el docente termina haciendo presión. Presión porque tiene que mostrar resultados. Como hemos visto muchas veces en los medios televisivos, hay que mostrar resultados. No importa cómo, pero hay que mostrar resultados. ¿Pero cuál es el resultado? ¿Cifras? ¿Calidad? ¿Excelencia? ¿Crecimiento? Cifras. Es lo único que se maneja como resultado. Así es que dentro de este proceso vamos a mirar entonces a qué se está refiriendo el punto, la clase, perdón, que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿a qué se refiere el futuro? El futuro entonces se refiere
a algo que se conoce como el propósito transformador masivo. ¿Qué pretende masificar la educación? ¿Qué ejes son modificados en este proceso? ¿Qué procesos son los que conllevan a un mejor entendimiento de lo que se quiere lograr con la educación? Entonces, la educación debe tener por regla de tres un propósito transformador masivo. No es un propósito de decir, no, es que montamos 50 colegios y todos los 50 colegios están llenando dinero, pero estamos sacando perfiles que no van adecuados a la sociedad donde nos desempeñamos. Por eso es importante entender que la educación va con un propósito transformador masivo. Entonces, vamos a verificar cuáles son los ejes y su comportamiento durante este proceso que vamos a analizar, de lo que vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces comenzamos con el primer eje. Como nos damos cuenta, existen tres ejes allí, ¿cierto? Entonces estos tres ejes manejan de la siguiente forma. Entonces, el sentido. Ok, tenemos que darle un sentido a la educación. Tenemos que darle una orientación, porque siempre debe tener, normalmente el sentido que le dan es apréndete cultura general, apréndete. Y no es ni siquiera apréndete, memorízate cultura general. Aquí el propósito busca que tenga sentido. Y ese sentido de la educación debe generar para que el alumno tenga una enseñanza de calidad, donde genere un desarrollo. Eso significa que el sentido debe desarrollar al alumno, quiera o no quiera. Para poder luego, ¿qué hacer? Para poder luego llegar al punto que se quiere, que es el punto número 2. De buscar la evolución. Entonces, como nos damos cuenta, venimos de darle sentido a la educación para que el estudiante tenga sentido, para que se desarrolle, ¿sí? Y ese desarrollo debe estar incluido en el PEI. El PEI no es algo bonito que simplemente se generó para llenar el espacio. No, el PEI es un espacio que debe decir qué estudiante sale, cómo sale, qué debe tener y cómo es lo que nosotros queremos crear. El PEI está diseñado es para eso, para crear estudiantes de alto nivel, no para simplemente rellenar documentación. Pero eso es lo que está normalmente visualizado y visto desde un punto en el cual el PEI solamente sirve para ese tipo de cosas, para rellenar un espacio en el área donde nosotros queremos incluir. Entonces, esa evolución debe generar ¿qué? La calidad. ¿La calidad de quién? De la institución. Como estamos observando, esa calidad debe generar la institución. ¿Y luego qué debe hacer? Y luego debe generarse esa calidad en el aprendizaje. Debe ejecutarse ese aprendizaje para dentro de un contexto de procesos funcionales que se ejecutan sobre el aprendizaje, generen efectividad y experiencias aplicables en lo aprendido. Es sencillo. Darle sentido a la educación, luego evolucionar ese sentido para que se genere calidad. Pero ya sabemos que ese sentido está basado debe estar escrito en el PEI para poderle dar sentido. Luego debe generar una evolución de la calidad que está ofreciendo la institución educativa para luego coger ese contexto y generar todos estos pasos que se están generando aquí. Esa funcionalidad y eso que nosotros queremos es lo que nosotros debemos estar pendientes buscando. Entonces, si nosotros seguimos bajo el proceso de lo que son los ejes y el PTM, que es lo que estamos buscando en un momento determinado, que es el problema que siempre tenemos allí. Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? ¿Se está ejecutando? ¿No se está ejecutando? ¿Qué está pasando en un momento determinado con esto? ¿Será que se cumple? ¿Será que no se cumple?
¿Qué está pasando entonces en este concepto? Para nosotros saber si esto realmente lo llevamos. Entonces ahora vamos a visualizar nuevamente este universo para determinar nosotros si estamos claros en ese PTM, que es el propósito transformador masivo, y los ejes. Entonces vamos a hacer una repetición de este tema para poder entender un poco más qué es lo que se busca. Si volvemos a repasar, nos vamos a encontrar, ¿sí? Nos vamos a encontrar que tenemos un propósito, que es lograr ¿qué? La calidad educativa, que es que el estudiante salga con el aprendizaje, pero que hay que caminar por 3 ejes, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 ejes? Entonces, esos son los 3 ejes que estamos viendo aquí en este momento, que es sentido, evolución y contexto. Esto debe estar claro porque es el PEI de la institución el que debe tener todo este proceso. Ahora, si queremos a nivel de institución es un proceso, pero si queremos a nivel personal es otro. Igual nosotros como docente debemos aplicar estas 3 técnicas, porque esto es un estándar que se debe manejar para poder nosotros dar calidad educativa, donde en este momento en lo que es Sudamérica y Centroamérica adolecen de ese tipo de cosas, donde nosotros podemos ver ejemplos en el resto del mundo que se están dando para poder entender que esto es valedero. El propósito transformador masivo es algo que no se tiene. Es tan básico como que un estudiante entre a la universidad y le pregunten, ¿cuál es su propósito? No es que usted vaya a salir a trabajar, no. ¿Cuál es su propósito por el cual está entrando a estudiar esta carrera? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué quiere lograr? Entonces, si nosotros construimos desde muy pequeños un proceso que el muchacho aprenda a tener sentido, y aparte de eso podamos convertir a ese estudiante en alguien óptimo para que pueda salir a la sociedad y aporte, es ideal. Las instituciones educativas, la gente correría a esa institución educativa porque su hijo tiene futuro, ¿sí? Y tenemos modelos de colegios, que no voy a mencionar el nombre aquí, donde esos colegios tienen un estándar y tienen un modelo donde la gente corre hacia esa institución porque tiene docentes bajo ese modelo y tiene un modelo que ofrece que el estudiante que salga para allí va a tener excelencia académica. Todos, ¿qué queremos? Éxito. Pero el éxito se logra desde los primeros pasos. Entonces, eso es una base que tenemos que tener clara. Pero para ayudar a comprender el propósito, ¿sí? Para ayudar a comprender el propósito, ahora volvemos otra vez al señor Carlos Kazuma, que nos dio unos aspectos. Entonces vamos a mirar esos aspectos para poder determinar por qué nuestro pensamiento debe ser orientado sobre... Aquí ya tenemos 5, él tiene allá 4, nosotros tenemos aquí 5. ¿Por qué 5? Porque resulta que nosotros, así como debemos bien ser, también debemos bien recibir. Todo lo que venga debe ser bien recibido. Hay gente que no es agradecida. Hay gente que quiere exigir, pero no dan. Entonces, para yo poder dar, tengo que recibir. No, yo tengo que dar y recibir, pero debo primero aceptar lo que reciba. De la forma más abierta posible uno debe recibir. Entonces, cuando tú aprendes a recibir, significa que cuando te están dando una clase, estás dispuesto a recibir esa clase. Eso se enseña, eso no se aprende por el aire, porque si a ti no te dan ese tipo de valores, no se van a aprender. Luego entonces tenemos aquí bien ser, bien recibir, bien hacer, bien tener y bienestar. Significa que si yo cumplo los 4 de arriba, al final voy a estar supremamente bien, voy a ser una persona con la cual mi autoestima está alta, la cual voy a obtener. Mire que aquí estamos viendo cosas que no tienen nada que ver con el contenido y decimos, es que el colegio tal o la universidad tal tiene unos valores de las cuales se aplican en su alumnado, pero cuando estos alumnos salen a la calle, nada de eso se ve. Significa que hay una construcción que está fallando, significa que algo está adoleciendo en las habilidades de los docentes, en las habilidades de la institución, o al estudiante no se le está enseñando estos 5 pasos tan sencillos.
El orientar el pensamiento, lo único que se genera es que nosotros debemos crear es personas de éxito. Si esas personas de éxito salen a la calle, vamos a encontrarnos con cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque lo primero que van a preguntar, oye, ven acá, ¿tú de qué institución eres? Es una persona extremadamente educada. ¿Por qué? Porque es que la educación no es simplemente decir, yo conozco, yo conozco, yo conozco. No. Buenos días, a la orden, siempre, gracias, siempre. Como decía por ahí alguna vez, si alguien se acuerda, ¿no? Que por ahí salía un dinosaurio morado que decía, palabras mágicas, por favor y gracias. Eso se olvidó totalmente, porque desde las aulas se tratan las cosas como impositivas, como vimos ahorita la pedagogía de Freire, que habla sobre la imposición. Ese tema de estar imponiendo cosas que no funcionan, es ahí el punto. Entonces, orientar el pensamiento es importante para esto. Ahora, para completar para complementar ahora nos vamos a ir al otro espacio donde vamos a ver unas cosas importantísimas en la forma en que debe estar construido todo el entorno. Acabamos de ver que hay unos ejes, hay un propósito, hay una forma de orientar el pensamiento. Entonces, el docente y la institución tienen un propósito, que significa perfil. El perfil viene tras una calidad y tras unos procesos tomados. Luego, entonces, venimos y tomamos unos aspectos de cómo orientar el pensamiento. Orientar el pensamiento no es imponerlo, es simplemente poner estrategias a rodar en el aula de clase. Ejemplo, ¿cómo le enseño a mis estudiantes planificación si yo no planifico? Si ni siquiera desarrollo la planificación en mis clases. ¿Cómo voy a enseñar responsabilidad si yo no soy responsable? Porque evito que alguien me diga las cosas para yo luego no hacerlas. Hay estudios científicos, psicológicos de comportamiento social, donde dice que las aulas de clase es lo que es el profesor. Entonces, cada vez que un profesor entra al aula de clase, el ambiente cambia. Totalmente. ¿Por qué cambia? Porque es la forma en que el docente llega. A eso se llama aprendizaje invisible. La forma en que llega es la forma en que el salón se prepara. Si ha habido roces porque simplemente el profesor no quiere dedicar un tiempo de más a ver qué está sucediendo con el aula, ojo, no con el contenido, es con el aula, ¿sí? Porque este tiene problema, porque este tiene problema, porque aquel tiene problema, no. No quieren aprender, ya, esa es toda la base, no quieren aprender y no quieren aprender. Esto no es un tema de aprender, hay falta de habilidades y faltarán habilidades y no son las competencias, porque el tema es, ¿tiene capacidad? Capacidad, sí, capacidad para aprenderla. ¿Tiene esa habilidad? Porque si ya tengo la capacidad, puedo pasar a la habilidad, desarrollo la habilidad, esa habilidad me genera una destreza y luego me genera una competencia. Significa que yo soy competente en algo, porque tengo la destreza y lo puedo hacer fácilmente, tengo el conocimiento, porque tengo esa habilidad aprendida y tengo la capacidad de querer hacerla. Por eso la gente se mete a estudiar. Cuando se meten a estudiar por presiones, no funciona. Tiene que meterse porque le gusta y poder entregar lo máximo. Y entregar lo máximo no es pasar con notas ahí raspantes. A la prueba está que en Finlandia los profesores entran a trabajar por su promedio. Ese promedio está centrado exactamente en un problema. ¿Cuál es? Que a ellos se les revisa secundaria y universidad y los profesores tienen que estar en un alto estándar para poder ser contratados. Eso es lo que sucede en países de esta índole. Por eso los profesores allá tienen... A ver, si yo siempre he sido una persona que en bachillerato, en secundaria, siempre he sacado la nota más mínima y voy pasando y voy pasando y voy pasando. Luego entro en la universidad y voy pasando y voy pasando y voy pasando. Y luego salgo con mi título de licenciado y llego a ser licenciado en educación. ¿Qué puedes dar si tú nunca has puesto el esfuerzo? Si bajaron lo de la clase 2 y lo de la clase 3, se van a dar cuenta que allí tocan esos temas que estoy tocando el día de hoy. Si tú no tienes esfuerzo, no puedes enseñarle esfuerzo al estudiante.
Si tú no tienes iniciativa, no puedes enseñarle iniciativa. Si tú no tienes organización, no le puedes enseñar a la organización. Suene feo, suene terrible, suene como quiere que suene, pero es la realidad lo que está sucediendo. Si tú no tienes esa habilidad, no la puedes enseñar. La pregunta del millón, ¿tienes iniciativa? ¿Quieres cambiar? ¿O tienen que presionarte? Ahí sí volvemos otra vez a Freire. Tienen que presionarte para que tú hagas el cambio. ¿Qué está pasando entonces? Eso está sucediendo. Entonces volvamos y repasemos. Propósito, orientar el pensamiento, y ahora vamos a entrar a los pasos de aprendizaje. Dios mío, ¿qué cuadro? ¿Qué estaremos viendo en ese cuadro? ¿Qué estaremos viendo en ese cuadro? Quisiera tener unos micrófonos abiertos para poder escuchar cómo está eso, cómo está ese cuadro allí. Es un cuadro que nos da bastantes lecciones, es un cuadro que nos muestra un universo completo, el cual nosotros no ejecutamos en el aula de clase. Un universo el cual nos pretende llegar a dos aspectos. Este cuadro nos pretende llegar a dos aspectos. Aquí maneja y nos dice, ok, existe algo que se llama actitud y aptitud. Nos habla sobre capacidad y sobre metaprocesos. Y nosotros decimos, ok, el docente debe tener un cubrimiento, el alumno debe centrarse en esa base, y el alumno debe estar posesionado sobre estos 4 dimensiones: la actitud, la aptitud, la capacidad, los metaprocesos. ¿Pero qué es la actitud? Fácil, la actitud del estudiante. ¿Cuál es la actitud del estudiante? La actitud del estudiante está modificada por algo que se llama autoestima. Así de sencillo está todo este proceso. Así de sencillito está todo este proceso. Esa actitud está basada en la autoestima. Si el estudiante se siente presionado por el docente, tiene dos opciones: se retrae o ataca, porque no tiene más otras opciones, o busca a sus padres porque no da para más. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esa actitud siempre se mantenga en beneficio del aprendizaje? Ojo, que aquí es en beneficio de que ellos quieran aprender. Por eso la actitud es importante. Pero entonces venimos y vemos el otro extremo de la cara, ¿sí? Y vemos lo que es la aptitud. ¿Sabe lo que él respondió en el examen? ¿Sabe cuando se le sacó adelante y respondió? ¿Tiene la actitud del conocimiento para eso? No. Simplemente es un tema de memorización y ya, es un tema de memorización, eso es todo, un tema de memorización. Entonces, ¿qué está sucediendo con todo este proceso? Estamos perdiendo al estudiante. Entonces, si observamos nosotros, tenemos una gran brecha en ese espacio. Entre la actitud y la aptitud, significa, entre la autoestima y la certeza cognitiva, hay un vacío. ¿Por qué? Porque el estudiante está desmotivado, su autoestima está baja, y quiere salir rápido para ganar la nota, no existe certeza cognitiva. Entonces, si tengo un estudiante con autoestima alta, ese estudiante tendrá la intención de obtener ¿qué? De obtener un beneficio, que es estudiar para su bienestar. Entonces, en ese paso entramos en esa gestión de esos procesos para lograr unir esos dos. Entonces encontramos la capacidad y los metaprocesos. Entonces, aquí en la capacidad, el estudiante tiene capacidad. Entonces, si tiene capacidad, entonces podemos enseñarle la habilidad. Entonces, si conoce la habilidad, entonces va a practicar esa destreza. Entonces, si esa destreza ya la maneja, eres competente.
¿A cuántos profesores les ha pasado que encuentra eso? Ah, sí, a los estudiantes que se meten en la casa y leen y leen y le dan y consiguen un tutor y tratan. Entonces, volvemos. La curva de aprendizaje es larga, 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 tediosa, cansona. ¿Qué se busca? Que esa curva se reduzca, pero bajo unos procesos elaborados que sepamos que nosotros me está garantizando que logramos que el estudiante tenga una certeza cognitiva y esa certeza cognitiva dure en el tiempo. Esa capacidad la tendrán, tengo que ayudar a que se desarrolle. Pero aparte de eso, me apalanco sobre algo que se llaman los metaprocesos. ¿Qué son los metaprocesos? Fácil, los metaprocesos son la gestión del aprendizaje. La gestión del aprendizaje. Y usted dirá, oh, la gestión del aprendizaje, sí, pero es del autoaprendizaje. Los metaprocesos yo los desarrollo para que el estudiante, oigan, para que el estudiante evalúe lo que está haciendo. Pero ¿quién es el que lo conduce por ese camino? Nosotros como docentes debemos conducir esos metaprocesos. Y eso es importantísimo. Entonces, tenemos la actitud, tenemos la aptitud. Entonces, ¿dónde queda este gran cuadro que hemos visto? Y vamos a repasarlo ya en grande para poder ver qué es lo que estamos viendo allí. Entonces, repasemos. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Las 4 dimensiones, como ya la hemos visto, son actitud, autoestima; aptitud, certeza cognitiva; capacidad, todo el tema de habilidades, destreza y competencias; metaprocesos, autogestión. Autogestión no es autogestión del docente, autogestión del alumno. Esos metaprocesos él tiene que tener el metaproceso, el metaaprendizaje, la metaenseñanza. O sea, esto es un proceso de que el estudiante hay que enseñarlo a que se empodere de lo que está aprendiendo. No hay que desgastarse en el aula de clase. Ejemplo. Yo sé que es un poco complicado entender este tema, y más porque hay que generar un trabajo planificado para que genere una respuesta. Yo he dictado desde los más chiquis hasta superior, ¿sí? Y es el mismo patrón repetitivo. ¿Quién es más el estudiante cuando estaba en primaria, secundaria, universitario, en superior y en sobresuperior? Allá en las especializaciones, es vago siempre. Porque eso es un hábito que se genera. Esa habilidad de no hacer las cosas como se le piden es un hábito generado de siempre. El que le gusta estudiar, estudia primaria, secundaria, universidad, superior, especializaciones y ahí va para arriba. Hay mucha gente que va y estudia y se llena de cartón y trata de pasar el asunto para poder resolver porque le pidieron el cartón. Pero eso es una habilidad que no fue desarrollada, sino que fue un hábito que se generó y se creó. Normalmente, cuando yo trabajo, yo no enseño ni me paro en el tablero. Trabajo con algo que se llama redes de conocimiento, en el cual yo establezco una lista de todo el contenido y la reparto en el salón. Cuando yo hago este tipo de cosas, yo lo que hago es tratar de crear una comunidad de apoyo. Entonces, vengo el tema y dice, ok, fulano le toca el tema 1, venga para acá. ¿Se está preparado? ¿Ya entendió cómo puede hablar? ¿Ya entendió cómo se genera una exposición? ¿Cómo se genera una cartelera? ¿Cómo se escribe en el tablero? Ah, sí, profe, ok, vamos a hacerlo. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Los errores de irse solucionando. La educación no se debe trabajar sobre tu conocimiento, se debe trabajar sobre los errores que se tienen, y se darán cuenta más adelante que si trabajas sobre los errores y no sobre lo que los estudiantes saben, te vas a dar cuenta de que los errores son más fáciles de solucionar y no poner a presionar al estudiante a que estudie. Entonces, ¿qué hacía yo durante todo el bloque? Fácil, apoyaba al estudiante para que él diera la información clara, concreta y concisa, y él se empoderara de una fracción de los 10 temas que habían. Ese grupo de estudiantes que estaba dando ese tema, ellos se volvían expertos, diciéndole de alguna forma.
de ese tema. ¿Y qué sucedía? Que fácil. Entonces, cuando llegaba el momento de que había que hacer una evaluación, de que había que hacer un taller, ¿a quién recurrían? ¿Al docente o a los compañeros? Y los compañeros estaban preparados porque ellos sabían que para eso se habían preparado. Claro, venga para acá, yo le explico, le ayudo. La enseñanza genera en los estudiantes mayor nivel de aprendizaje. Aunque parezca curioso, cuando usted enseña, aprende más porque tiene que pulir lo que sabe para poder enseñar. Y esa política se genera cuando genera redes de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 temas, vamos a poner 40 estudiantes, cada bloque de 4 estudiantes tiene que manejar ese tema. Y cuando ellos manejan ese tema, ellos mismos se apalancan y se ayudan. Ya no necesitan utilizar el profesor, ellos mismos se ayudan. Y es una forma de decir, estoy haciendo calidad, le estoy enseñando a los muchachos algo que se conoce como la EXE, Educación de Contenidos Extendidos. La EXE, Educación de Contenidos Extendidos, me está indicando de que el estudiante está aprendiendo más habilidades, más capacidades, pero está aprendiendo el contenido a más largo plazo porque ya no lo memoriza, lo enseña o lo buscamos que lo aplique en algún momento. Eso es básicamente lo que se busca con este tipo de accionares. Entonces, dentro de este proceso, que nos hemos extendido un poco en este tema porque es de los más profundos, como se han dado cuenta, es un tema bien profundo, así es que dentro de ese tema profundo vamos a continuar entonces con la siguiente clase para que veamos qué nos sigue mostrando todo este proceso. Y a la ruta. ¿Qué dice la ruta? ¿Qué nos dice y qué nos informa la ruta? Dice, entenderás cuál es la vía que debemos seguir para implementar las nuevas tendencias en enseñar. ¿Qué metodología de trabajo implemento para obtener resultados óptimos? Resultados óptimos, mejorando el rendimiento. ¿Cómo así? Es que existe una metodología para resultados óptimos. Hay una metodología para generar rendimiento. Sí, existe una metodología para generar rendimiento. ¿Y por qué debe generar rendimiento? Fácil. Experiencias propias. He tenido salones, el salón más grande que he tenido ha sido de 35 estudiantes. Hasta el momento no he tenido salones grandes de estudiantes y el salón asignado ha sido de 35 estudiantes. Normalmente cuando estoy trabajando en educación superior, yo trato de esos 35 estudiantes, ¿sí? De que 35 estudiantes el rendimiento y el promedio académico o el famoso TAE, ¿sí? Se haga un trabajo para que ese promedio esté incrementándose. Entonces, si yo tengo una metodología exacta donde digo, una metodología voy a utilizar, en el mercado existe todo lo que ustedes quieran. En el mercado existe todo lo que ustedes quieran. Pero ahora venimos a un tema. Tengo una institución educativa, tengo docentes, cada docente trabaja de una forma diferente. Entonces, aquel profesor, los estudiantes lo nombran como el profesor, ¿sí? Porque acuérdense que el estudiante es subjetivo y todos nosotros nos volvemos subjetivos en el momento en que tenemos que ver cómo es, ¿sí? Y no voy a expresar motivos por los que dicen los estudiantes, sí, es que no, es que lo otro. Eso dicen los estudiantes, al ser subjetivo no aplica. Pero ¿por qué ese profesor es tan querido por los estudiantes? ¿Les está enseñando? ¿Está desarrollando habilidades? Los estudiantes tienen su autoestima alta. ¿Qué está pasando allí?
hay un proceso de amistad, hay un proceso. Entonces preguntémonos, ¿qué sucede? Sin usted necesidad de transgredir ni hacer nada, es amigo de los estudiantes, pero trabaja con una metodología que lo conduce. Y si esa metodología lo conduce a lograr que el rendimiento se incremente, yo tengo casos de profesores que ya se han capacitado en algo que se llama el método GRIP, donde los promedios de ellos no bajan de 85. En salón. Tengo profesores donde la pérdida en porcentaje, estamos hablando de alrededor de, por poner algo así, el 5%, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en 40 estudiantes, el 5%, ¿cuánto pueden ser? 2. Y hay una cantidad de variables que no tienen nada que ver con el aprendizaje, ni tiene que ver nada con que el estudiante quiera estudiar, son otras variables externas. Pero básicamente lo que se pretende es que la repetidera de asignaturas, de material, de notas y todo esto disminuya. 1. 2. Que los estudiantes no vayan a la reválida. 3. Que el estudiante no se retire. Porque si el estudiante siempre está contento y está estudiando y se está dando cuenta que está logrando, está viendo la asignatura como un reto a lograr, como un proyecto a superar, como un proyecto a realizar. No como que, ay, no, es que ya viene la materia, ya viene el profesor. No, 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 a mí ni me mire porque yo no estudié. No, 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 no. Profe, yo no he venido. ¿Qué es eso? Y así son en el trabajo, que es lo más doloroso. Así son en el trabajo. Y así es la vida. Eso se vuelve repetitivo, convirtiéndose en un hábito y sin habilidades. Ok. Para no alargar mucho el tema entonces vamos a entrar después de esto que miramos, entonces vamos a conocer uno de los que vimos anteriormente, que es la aptitud. Entonces vimos que la actitud es la autoestima, la aptitud es la certeza cognitiva. Entonces veamos en su contexto general qué es el proceso ejecutivo PERA, que nosotros lo vimos en el dibujo y hablamos sobre ello y dijimos sobre ello. Entonces ese proceso ejecutivo tiene una connotación y nos permite hacer una cantidad de trabajo impresionante en el aula de clase. Entonces, si nosotros vemos aquí, entonces la actitud de la certeza cognitiva es la metodología de trabajo que se debe desarrollar la certeza cognitiva. Dentro de ese proceso, ¿sí? Dentro de ese proceso, debemos manejar una cantidad de aspectos que no se contemplan, que es lo más doloroso. Eso no contempla esos aspectos. Si nosotros nos damos cuenta, esto tiene una ruta que nos va a indicar por dónde se debe caminar en el momento de hacer la certeza cognitiva. Pero no hay que olvidar que venimos haciendo un trabajo con los 3 anteriores. Eso no significa que yo no pueda en un momento determinado trabajar con lo que vimos allá, ¿sí? Y que aquí entonces nos vamos a quedar pendientes. Veamos entonces a qué se refiere este proceso ejecutivo llamado PERA. Una fruta, ¿sí? Muy rica, muy sabrosa. No es la manzana, ojo, que no es la manzana, es una pera. Entonces, ¿será que es pera o será que es manzana? ¿Cómo se dice el dicho? Suene cómico el chiste, pero ¿será pera o será manzana? O sea, ¿es pera o es manzana? Entonces aquí tenemos la pera. Entonces la pera habla de la siguiente forma. Dice que tiene un planteamiento que dice que debe generarse algo que se llama una ruta de saberes, ¿sí? Que ya vamos a mirar en qué consiste esa ruta de saberes. Entonces comenzamos. Dice, existen unas funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas debemos saber qué son funciones ejecutivas y debemos estar claros en que todo proceso que se desarrolle deben estar ejecutivas. Organización, concentración, son tantas que se me fueron en este momento, ¿sí?
hay que entender que son funciones ejecutivas para saber. No las poseo, no las puedo enseñar. Las funciones ejecutivas no es para ser un ejecutivo. Las funciones ejecutivas son aquellas funciones que me sirven a mí para desarrollar una serie de tareas donde se vuelven repetitivas y luego se vuelven automatizadas por el cerebro. Dentro de las funciones ejecutivas podemos destacar un hecho de lo que es que si esa función está bien desarrollada podemos montar en bicicleta. ¿Todo el mundo no puede montar en bicicleta? Ah, aquí hay un problema. Ah, ok. Entonces hay que mirar cuáles son las funciones ejecutivas para yo poder hacer una planificación adecuada y obtener respuestas. Entonces decimos que la P habla sobre funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, después de esas funciones que hacen, se genera algo que se llaman los casos de uso. Entonces, quiero que miremos algo antes de continuar, porque necesitamos mostrar de dónde hacia dónde va, porque el gráfico en este momento no está mostrando esa parte para poder saber de dónde hacia dónde vamos. Entonces, el docente, recordemos, es un hilo conductor. El docente es el que tiene que llevar a que el estudiante se empodere, ojo, se empodere del conocimiento. No que nosotros seamos los que poseemos el poder. ¿Eso por qué tiene que ver? Veamos los maestros orientales, un ejemplo, ¿no? El maestro oriental busca en un momento determinado que su aprendiz lo supere. Cuando el aprendiz supera al maestro, el maestro se siente orgulloso porque ha cumplido lo que le prometió al aprendiz. Saber lo que tiene que saber para que lo pueda emplear. Eso sucede en los gurús, eso sucede en los maestros orientales. Ese es el, imagínense que eso todavía sigue viéndose en los colegios, ese orgullo del profesor cuando el estudiante maneja el tema más allá de lo que llega a manejarlo en un momento determinado el docente, porque él tiene tiempo para entregarle ese amor, esa dedicación. Entonces imagínense, ve 7 asignaturas en la semana, ejemplo, y de las 7 asignaturas él tiene altos desempeños en las 7 asignaturas, y nosotros decimos, ¿cómo hacemos para obtener un estudiante de ese nivel? Ok, primero tienes que cambiar el chip y decir, yo quiero que ese estudiante se supere. Y aquí el PERA me está ofreciendo un trabajo, más los otros 3 procesos ejecutivos me están ofreciendo un trabajo para llegar hasta aquí. Entonces, decimos que según esto, el planteamiento debe tenerse las funciones ejecutivas que se van a ejecutar. Luego desarrollamos algo que se llaman casos de uso. Y se lo llevamos al alumno y le decimos, aquí ya no se trabaja, no, es que vamos a ver el capítulo 5, la tierra y el agua y las piedras y los animales. No. Aquí nosotros vamos a poner un ejemplo de geografía. Necesitamos irnos de Panamá, ¿sí? Irnos de Panamá a Rusia. Estamos hablando de geografía. Primero, brújula, ¿hacia dónde apunta? Segundo, ¿por qué medio nos vamos? Tercero, ¿qué ríos vamos a atravesar? ¿Qué mares vamos a atravesar? ¿Sí? Entonces, si resulta que nos tenemos que quedar yendo de aquí a Panamá y nos vamos, por decir algo, por Estados Unidos, nos vamos primero en tierra y luego llegamos a Estados Unidos y llegamos a Georgia, ejemplo, ¿cuál es la altitud de esa área? ¿Qué podemos cultivar? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué cerca hay que me pueda ayudar? Mire que estamos haciendo un viaje, es geografía y estamos haciendo un viaje. Yo le estoy dando al estudiante un caso de uso que tiene que superar, ¿sí? Que tiene que hacer, y ese caso de uso le está diciendo que para él poder llegar a Rusia tiene que pasar por todas estas partes, tiene que aprender conocimiento. Esos son los casos de uso, donde yo digo, usted necesita hacer esto. Ahora, ¿qué conocimiento necesito aprender? Claro, ese conocimiento es el que lo va a llevar usted hasta allá y va a cumplir. Y aunque parezca raro, usted verá a los estudiantes haciendo mapas, haciendo rutas, haciendo una cantidad de cosas que usted dijo, claro, porque ellos quieren ver cómo se van, porque usted le dijo, váyanse de aquí a Miami, decir algo en bus, en pie, en carro, en lo que va a llegar a Miami, y luego qué mares va a atravesar, qué ríos va a atravesar, qué montañas va a atravesar, qué latitudes va a atravesar. ¿Es geografía o no es geografía? Y si lo el agua, ¿cuánto es la precipitación en el área de México? ¿Sí? Todo es geografía.
vida. Todo es aplicable, sino que tú le estás poniendo un caso de uso donde él tiene que superar eso con el conocimiento. Ok, entonces, luego de ese planteamiento pasamos a evaluar, ¿sí? Que es la letra E. Entonces, la letra E nos dice, ¿existen vacíos cognitivos? Si existen vacíos, ¿sí? Debemos hacer una retroalimentación. Pero resulta que durante la ruta de estrategias y saberes, yo encontrarme con los errores. Errores que voy a medir, errores que voy a analizar, errores que necesito entender y conocer. Luego de esos errores que yo he evaluado, reviso los vacíos cognitivos para planificar la retroalimentación. Luego voy y esos errores, voy y miro cómo están las habilidades y el conocimiento. Ya que esa habilidad que yo quiero se desarrolló y me la está mostrando con conocimiento. Oiga, imagínense que aquí no estamos diciendo que las cosas son de esa forma. Entonces, debemos evaluar en este punto. En el anterior hicimos un planteamiento de funciones ejecutivas y de unos casos de uso que mostrar. Luego venimos y hacemos unas evaluaciones. ¿Y qué determinamos allí? ¿Cuáles son los errores que se van a presentar? O estamos pendientes de los errores y luego decimos que esos errores debemos solventarlos con habilidades y conocimientos. Ese conocimiento fue evaluado, fue realmente lo que se cumplió. Ojo, no es memorístico, no es memorístico. Entonces, luego ¿qué hacemos? Si encontramos, ¿sí?, secuencia de fallos y sesgos, hay que entender que los sesgos es un pensamiento que siempre hace que los errores se repitan, que las fallas siempre serán las mismas, y eso normalmente se ve mucho en ciertas asignaturas. Entonces vamos a recalcar una de las asignaturas que presenta mucho esos fallos. Matemáticas. Siempre todos los estudiantes se revientan por lo mismo, pero el profesor no toma acciones contra eso y siempre se revienta por lo mismo. Ok, siguiendo el PERA, que lo que tenemos es trabajo para mirar. Entonces, luego de plantear, evaluar, vamos a hacer retroalimentación. Y preguntamos, ¿retroalimentación? Sí. Ojo que existen dos tipos de retroalimentación, la pasiva y la activa. La pasiva es aquella que lo único que hace es explicar lo que el estudiante no entiende. A error, volvemos a repetir, fotocopia en el tablero. Es retroalimentar. Pero la retroalimentación activa me indica que yo debo hacer ¿qué? Una retroalimentación donde yo debo poner en un espacio de preguntas al estudiante para que él busque la respuesta y yo conducirlo a que encuentre esa respuesta. Cuando se genera ese análisis, la respuesta se vuelve clara. Porque el estudiante quiere saberla, pero si no se le dice cómo encontrar la respuesta, sino que vuelvo y fotocopio el estudiante nunca va a tomar la iniciativa de decir, es que eso está, sí, profe, mire, ya entendí porque esto. ¿Cuántos profesores dejan hablar al estudiante y él muestre cómo entendió? No, lo primero que le dicen es, no, eso no es así. Ahí termina el estudiante con la autoestima baja porque él pensó que había encontrado la respuesta. Por eso siempre hay que decir dónde está la respuesta, cómo se consigue la respuesta. Y no decirle, venga para acá y explicar nuevamente, porque la explicación es simplemente fotocopiar y es la misma cosa, el estudiante está perdido. Usted está intentando hacer el mismo ciclo de explicación y no está cambiando nada, es el mismo ciclo de explicación, eso no es retroalimentación. Por eso hay que meterlo en un punto de preguntas. Venga acá, ¿quién me le puede ayudar a responder esto? Usted para acá, venga para acá, ¿quién me puede ayudar con esto? Venga acá, ¿usted qué opina de esto? No, profe, ok, búsquenlo en el libro que dice en tal parte esto y esto y esto y esto.
Ah, sí, profe, ya entendí que es que aquí dice, sí, sí, mira, ah, sí. Entonces ya comienza a haber una discusión del tema y todo el mundo termina aprendiendo. Eso es retroalimentación activa. Ok. Entonces aquí tenemos unas técnicas y unos ejemplos activos que es lo que acabo de explicar. Luego nos vamos y terminamos la pera. Y la pera nos dice que se va a apropiar. ¿Qué es apropiar? Saberes. Pero eso ¿cómo se hace? Basado en ¿qué? Organización. Si yo no le entrego al estudiante, óigase bien, si yo no le entrego al estudiante una forma de organizarse, yo nunca voy a obtener respuestas positivas del estudiante. Nunca voy a tener respuestas positivas. ¿Por qué motivo? Porque el estudiante siempre está divagando. Y el estudiante es un especialista para divagar. ¿Por qué? Porque simplemente no se le ha dicho cómo caminar. Y cuando usted le dice cómo caminar, entonces, ¿qué resultados va a obtener? Por eso, después de haber caminado el PERA, existe algo que se llama ajustar. Y si me toca regresar al principio, regreso al principio, si no reviso qué está sucediendo. Si tenemos problema en el planteamiento, si no estamos revisando los errores, si la alimentación no es adecuada y si ellos no se están apropiando. Oigan, el tema no es desgastarse enseñando, el tema es desgastarse que ellos se autovalúen, que ellos se empoderen del conocimiento. Empoderar conocimiento, ¿qué significa? ¿Qué significa empoderar conocimiento? Fácil. Que sean ellos partícipes de su aprendizaje. No, es que tiene que estar el papá, que tiene que estar el profesor, que tiene que estar el coordinador, que tiene... ¿Por qué? Él va para una etapa madura, donde su madurez le indica que él solo puede. Debe ser autosuficiente. Ah, no, es que el profesor no me explicó, entonces yo no voy a buscar nada. Ah, no, es que el profesor no hizo nada, entonces yo tampoco voy a hacer nada. Es que mi mamá no me ayuda a estudiar, entonces yo no voy a hacer nada. Es que mi papá, es que mi tío, es que todo el mundo tiene la... porque él no sabe hacer las cosas. ¿Por qué si montar en bicicleta? Va y coge la bicicleta. Ah, porque ya aprendió a montar bicicleta. Ok, ya aprendió a aprender, ya se autogestionó, ya él mismo sabe cómo buscar, encontrar los errores y sabe cómo preguntarle al profesor para él ubicar y saber. ¿Él tiene unos errores que se están presentando? No. El aprendizaje está allí, pero no se da. El aprendizaje está allí, pero no se emplea. Entonces, este es un proceso ejecutivo. Imagínense, estamos en la segunda. Ahora, ¿cómo me apalanco para hacer este tipo de cosas? Entonces, vamos a ver el siguiente. Dulcecito. Porque todos estos son dulcecitos. El modelo de trabajo. Imagínense, estamos hablando ya de metodología, estamos hablando ya de rutas, estamos hablando de cosas que se pueden hacer sin necesidad de desgastarse, sin necesidad de matarse. Si la curva de aprendizaje se reduce el trabajo del docente. Significa que el docente tiene más horas libres para poder estar con su familia. Significa que tiene más horas de ocio para poder hacer cosas. Pero tiene que ser extremadamente organizado y emplear su trabajo y tener una metodología en la cual permita que el estudiante se apodere del conocimiento, porque hay que dejar de desgastarse. Pero el planteamiento tiene que estar desde el principio. Dicho al estudiante, obligarlo a que entienda el proceso de planificación, el proceso de la ejecución, el proceso de la iniciativa. Y él solito coge el material y para. Entonces, la metodología de trabajo. Uy, está aquí como pesada la cosa. Todo eso hay que hacer. Sí, todo eso hay que hacer, porque eso llega a un momento determinado que se vuelve automático para el docente. Entonces, si vimos leer toda la cantidad de trabajo que hay que hacer, pero a última hora es el PERA te está dando formas de resolver situaciones que se te presentan en el aula de clase y no te muestra nada más.
resuelve para que el estudiante tenga la certeza de lo que está aprendiendo. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Pues fácil, aquí tenemos, ¿sí? Hacemos siempre que cada tema se debe hacer una indagación. Ah, es que el estudiante no sabe nada de eso, no interesa. Haga indagación. Ah, pero siempre pregunte. Hacer un examen antes de entrar a un tema no significa que el estudiante se sienta que está siendo, como usted dice, rajado. No. Es decir, okay, si yo les pongo este ejemplo, que yo sé que ellos tienen que saber X, Y, Z de tema, yo voy a llegar si ellos saben de eso, por eso siempre se debe investigar. De que yo indago qué tanto se conoce, ¿sí? Por ejemplo, no sé si escucharon casos, por ejemplo, en el mundo. Había estudiantes que no sabían dónde quedaba Rusia. Y ya se supone que habían pasado por geografía universal. Pregunta del millón, ¿qué sucedió? ¿Quién tiene la culpa allí? ¿El docente, los padres, el muchacho? Es una pregunta que alguien no va a ubicar en donde vive, en el globo terráqueo, porque ya dejó de ser hace rato aquí el patio de la casa. Esto hace rato dejó de ser eso, desde que la tecnología unió al mundo. Luego que indagamos, pasamos a los casos de uso. Ya habíamos visto que eran los casos de uso. Son cosas específicas que yo le voy a dar al estudiante para que él sepa qué es lo que tiene que estudiar para resolver ese problema o esa situación. Le voy a poner un ejemplo. Yo voy del piso 1 al 10. Y yo le voy a decir al estudiante, usted necesita ir del piso 1 al piso 10. Pero resulta que yo le tengo que decir al ascensor cosas como cómo debe parar, que si yo hundo tal botón, que si él no se para, en qué momento debe parar, debe darse cuenta cuando pasa por un piso, cuándo debe darse cuenta cuando llega al piso final. Mire que esto es algo que todos hacemos, nos subimos a un ascensor, hundimos el botón y el aparato va solo. Estamos creando una línea de lógica para poder entender cómo funcionan las cosas simplemente desde nuestra asignatura generando casos de uso. Y él va a decir, ok, ¿qué tengo que aprender? Ah, es que para hacer eso tengo que aprender. Ah, bueno, volvamos al caso de la geografía. Para yo poder ir aquí a Rusia, ¿qué tengo que aprender? Me tengo que aprender la geografía de Panamá porque voy a salir por ¿dónde? No puedo salir aquí por el tapón del Darién, no, para allá, no, es para el otro lado. Me tocó aprender por dónde voy a salir para pasar a Costa Rica. Es que el vecino llama Costa Rica. Y luego el otro vecino, y luego el otro vecino, y luego entonces llego a México, y luego entonces por dónde voy a pasar. Y está estudiando geografía. Él tiene que resolver ese caso y tiene que mostrar que él solo pudo encontrar la respuesta para llegar a Rusia caminándose por la geografía. Y es un ejemplo básico de caso de uso. Y se le dijo, este es el caso, resuélvelo. En el libro está esto. Mira que te sirva cada pedazo, trata de armar el rompecabezas. Sabroso, me la paso toda una semana en ese trabajo. El profesor se comió casi medio libro y ellos aprendieron a irse de aquí hasta Rusia. ¿Cuándo ha visto usted eso que se ejecute? Eso es un caso de tantos que puedo yo mencionar en química, física, español, etc. Luego entonces, del caso de uso necesito saber cuáles son las habilidades que yo necesito desarrollar. Ese caso de uso tiene que estar claro en las habilidades que yo quiero desarrollar. Ojo, no son las competencias de la asignatura, son las habilidades que tiene que desarrollar el estudiante. Lateralidad, ubicación, y ahí vamos una serie. Por eso hay que investigar qué habilidades se requieren. Una persona cuando va a hacer un travel, ¿sí?, necesita una serie de cosas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Y una de ellas es la planificación, la organización, que no se le vaya a quedar nada, que el de los mosquitos, que el caso de que lo pique algún animal, y que el aceite para esto, que la almohada para dormir, que... Organización y planificación, habilidades que el caso de uso de geografía ahorita me exigió. Luego, ¿qué conocimiento necesito yo para desarrollar ese caso de uso y que esas habilidades me sirvan para eso? Luego muestro un ejemplo, como hicimos ahorita, mostramos un ejemplo de cómo caminar y cómo se llama el vecino y ¿sí?, les decimos ese ejemplo basado en el caso de uso, no basado en lo que dice el libro. Es que ni siquiera dicen, por ejemplo, si yo me voy para Chiriquí, vamos a poner un ejemplo, ¿qué puedo cultivar? ¿Cuál es la altitud que tiene allá? ¿Qué tipo de ríos hay cerca? ¿Cuál es la tierra que queda más fácil para yo poder cultivar? ¿Sí?
Yo necesito irme para Colombia, ejemplo. ¿Me puedo ir por el tapón del Darién? El sitio es propenso y me deja ir por el tapón del Darién. No, yo tengo que investigar la geografía para saber si por allá me puedo ir por entre el monte, ¿sí? Ah, no, es que eso es selva complicadísima, tropical, donde existe esto y esto y esto. Y estamos hablando de geografía, estamos hablando de un caso de uso. Estamos dando un ejemplo, ¿sí?, de cómo se podría presentar lo que se quiere, y hay que ser claro. Las instrucciones deben ser claras cuando se da el ejemplo para decirle al estudiante qué es lo que va a entregar. Ojo, entregar no es lo que dice el libro, entregar es algo que usted le tiene que decir a él muy clarito que tiene que entregar. Y no es entregar un trabajo para poder que ellos se maten, no, es algo que usted tiene que diseñar para poderle decir, ustedes tienen que llenar estos espacios y tratar de armar este rompecabezas. Luego nos vamos al ejercicio y hacemos unos ejercicios para poder que ellos entiendan cómo tienen que entregar el trabajo. Oiga, aquí ya no es, mire, aquí es cómo van a entregar el trabajo, y aquí no hemos hecho ni siquiera exámenes, no hemos hecho talleres, no hemos hecho nada de eso. Nos la hemos pasado basados en un caso de uso en el cual yo necesito, y yo estoy viendo al estudiante que está haciendo bien las cosas y no está haciendo bien las cosas. Y es una semana donde tengo 4 o 5 horas de clase, me gasté 1 hora explicándola, o utilicé 2 semanas porque el material me va a consumir 2 semanas, y ellos están ahí haciendo su mapa y haciendo su rutero y mirando cuál es el río y cuál es la altitud y por dónde se van a meter y por dónde van a pasar. Pero usted ya les mostró un ejercicio de cómo deben entregar ellos el trabajo. Y en ese momento saltamos al taller. El taller es lo que ellos tienen que entregar, pero no es la copiadera del uno, la copiadera del otro. No, esto no es un tema. Les soy sincero. Cuando yo he sido profesor, no acepto ningún trabajo impreso. Y la gente me alega, me discute. La gente tiene que aprender a escribir. ¿Cuál es mi política? El día que te falle una computadora, ¿cómo vas a entregar tu trabajo? Ay, profesor, es que en mi casa no hubo luz, entonces no puedo entregar el trabajo. Porque esa es la excusa de siempre. Le echan la culpa a la luz. Y resulta que en la zona hubo un party y entonces todo el mundo estaba rumbeando en la calle, pero en la casa de esa persona se le fue la luz. Cosa curiosa. Ejemplos. Ejemplos. Por eso yo siempre he dicho, si usted me va a traer un trabajo, me lo trae a mano. Y le digo, se pone la hoja blanca bajo una hoja rayada abajo, venga para acá. ¿Saben que eso es una técnica? Imagínense que es una técnica de estudio tan efectiva que el hecho de yo transcribir algo que tengo que transcribir y hacerlo a mano, ortografía, caligrafía, organización, concentración. Es más, ¿por qué? Porque es que resulta que a los estudiantes yo no les aceptaba ningún tacho. ¡Ay, que liquid paper! La hoja tiene que venir limpia. Y la hoja debe venir limpia y debe venir limpia. Tiene un manchoncito que se le fue por allá al final. ¿Qué significa? Desconcentración. No estaba atento a lo que estaba haciendo. Si se dan cuenta que hay habilidades en todo lo que uno hace, en todo hay alguna habilidad que hay que desarrollar. Entonces imagínense que usted sea una persona que se convierta automáticamente en una persona que presta atención. No necesita sentarse ni a leer 20 veces ni a escuchar 20 veces. Yo, en mi particular, cuando leo algo, normalmente mido que en la primera lectura tenga almacenado del 50 al 70%. Y hay gente que viene y me está hablando y yo les estoy diciendo lo que me acabaron de decir. Pero, no se preocupe. Hay gente que me dice, ay no, que tómale una foto. Que no, ya mira, lo que usted me acaba de decir es esto. Y yo mismo me estoy retroalimentando para ayudarme a confirmar que lo que acaban de enseñarme es lo que yo necesito. Normalmente yo reviso que estoy entre el 50 y el 70%. ¿Cuántas personas en la primera lectura pueden alcanzar eso? Eso es un desarrollo de habilidades. Y por último, tomamos lo que siempre se ha dicho, el feedback, la retroalimentación activa. Quisiera saber de pronto a alguien en el chat que pueda manifestar algo de lo que hemos visto hasta el momento. No sé si de pronto, ahora el último tema, sea importante de pronto alguna pregunta que quiera que se le conteste, que de pronto se haya generado, porque es algo, no se los digo, es algo complicado, porque es algo que es experimental, que debe hacerse constantemente en el aula de clase. Es como montar en bicicleta.
hay que hacerlo para podérselo aprender automáticamente. ¿Cómo detecta usted que un estudiante no tiene intención de hacer nada? Y no es porque le conteste de mala gana, porque él de pronto le conteste de mala gana y fue, estudió y le ganó. Y usted quedó como azul. Pero a ver, ¿qué pasó? Ah, ok. Entonces yo necesito verificar eso. Ah, no, que es que ese estudiante allá, ayer me sacó buena nota y hoy no me sacó buena nota. Ah, bueno, ya sería. No, 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 ¿por qué? Usted es una persona que interactúa con personas que no tienen un nivel de madurez al suyo. ¿Por qué tengo que dejarlos en el aire? Ah, ok, aquí acaban de preguntar. ¿Alguien podría escribir en el chat qué es el Pay? Que puedan leerlos todos de una vez y no tenga que manifestarlo. A ver si esto tenemos una gran audiencia. Los que no sepan Pay, por favor escriban en el chat. No sé, no sé, no. A ver cuántas personas no tienen idea qué es el Pay. A ver cómo estamos ahí de participación. ¿Cómo estamos de participación? ¿Cómo estamos de participación? A ver. Parece que no tenemos mucho público pendiente de querer escribir. Ok. El proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional. Que tiene mucho que ver cómo orientar el currículo. Donde hay muchas palabras muy bonitas, pero cuando sale el estudiante y se le mira el desempeño y el perfil, no lo encontramos. Ah, ok, ¿qué es el feedback? Ya lo había manifestado. El feedback es la misma retroalimentación. Es una palabra que se está usando en inglés que significa retroalimentación. La retroalimentación ya lo vimos que tiene dos pautas, la activa y la pasiva. Entonces, esas dos pautas debemos entender cuándo es pasiva y cuándo es activa. Ante todo, necesitamos utilizar la activa lo más se pueda. Si nosotros vemos que no podemos desarrollarla, empleamos la pasiva hasta poder entender cómo funciona la activa y poder llevarla a feliz término. Ok, continuemos. Estructura. Aquí ya con esto rematamos, ¿sí? Aquí ya con esto concluimos nuestras 6 clases de lo que hemos visto. Mañana haremos un pequeño repaso de esas 6 así a grosso modo y entraremos en la final. ¿Cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos generar ingresos? ¿Sí? ¿Será que con lo que tenemos podemos generar ingresos o será que necesitamos algo más para generar ingresos? La pregunta es, ¿será que la profesión que yo tengo tiene mucha competencia o la competencia es nula? ¿Será que lo que yo estoy estudiando llena vacíos en el mercado o no hay vacíos para yo poder entrar a trabajar laboralmente? Entonces ahí es donde se mira si tengo cómo ganar dinero con la profesión que yo tengo. Ok, la estructura, entonces entramos a la estructura. Entonces, ¿qué se considera como la estructura? Entonces la estructura se considera como la base de todo. La estructura es la forma en lo que todo debe cambiar, hacia dónde debe proyectarse, hacia dónde debe potenciarse la educación. La educación tiene que tener un proceso siempre de proyección y potenciación. La educación no puede ser estática. La educación cuando es estática no funciona. ¿Por qué no funciona? Fácil y sencillamente. ¿Por qué? Porque es que resulta de que es en lo mismo. La tecnología ha mostrado la forma de comunicarnos. La tecnología nos ha mostrado que podemos tener televisores más pequeños. La tecnología nos ha mostrado que nos puede decir en dónde estamos. La tecnología nos ha mostrado y nos va a mostrar, que es lo más doloroso. Nos va a mostrar desechar. Y se van a dar cuenta ahora de este tema cuando nosotros veamos la cantidad de problemas
que existen porque nosotros no queremos avanzar y la tecnología va a pasos agigantados. Y mañana les contaré cómo se está comportando el mundo en el tema de la educación y por qué es importante tener una base de habilidades para poder ofrecer y tener un mayor ingreso. Entonces, voy a lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿cuál es esa estructura? Fácil, necesitamos un modelo que me ayude, un modelo que me sirva, un modelo donde yo trabaje menos, pero produzca más. Y eso existe. Si no tenemos el ejemplo de los chinos no necesitan horas y horas y horas y horas y horas y horas. No, ellos buscan una metodología que les ofrezca una solución rápida, que puedan resolver rápido y que puedan generar las cosas. El tiempo avanza tan rápido que nosotros no nos podemos poner a esperar a que, ay, mañana pasado. Bueno, hay cosas que se esperan, cosas que llevan su tiempo, hay cosas que tienen una planificación y hay que cumplir la planificación, hay cosas que se necesitan. Pero en el momento de trabajo, la educación debe ir a la par con la tecnología. Entonces, aparece este modelo que se llama el modelo DEPEX. Está basado en la organización DEPEX, que lo que es diseño de procesos educativos exponenciales. ¿Qué se hace allí? Se diseñan procesos para la educación que potencian a las instituciones, a las personas como los estudiantes y los docentes, que les muestren su mejor capacidad de desempeño. Y se están renovando constantemente, se están diseñando constantemente, se están evolucionando constantemente en ese. Entonces, el modelo de DEPEX me ofrece esa característica que yo estoy pidiendo. ¿Cuál? De que me permita crecer. ¿Me permita crecer como docente? Sí, me permite crecer como docente. ¿Permite que mis estudiantes crezcan? Sí. Y eso muestra resultados donde sea, cuando sea. Es más, cuando usted maneja el modelo, y usted le puede decir tranquilamente a una persona, en un mes te cambio todo el proceso, y lo hace, y lo cumples, y lo logras. Y demostraste que es un tema que no era cómo se venía haciendo, sino cómo se debe hacer. Entonces ahora vamos a ver qué es el DEPEX. Entonces dice, el DEPEX o diseño educativo de procesos exponenciales habla sobre los fundamentos del diseño de los procesos educativos exponenciales, que constituyen una serie de pasos para gestionar y alinear los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo enseño, pero no enseño contenido. Yo enseño a que se aprenda. Ojo que aquí cambia el concepto. Aquí ya olvídense de que usted tiene que enseñar geografía. Aquí usted tiene que decir yo tengo que decirle al estudiante cómo debe aprender la geografía. Y ahí es donde entra todo lo que vimos de la metodología. Entonces, eso debe proporcionar experiencias de aprendizaje efectiva y personalizada. Y no es usted sentarse con el estudiante. Miren lo curioso, no es sentarse con el estudiante, es pulir al estudiante para que él se autopula, para que él se autogestione y usted verifica que eso se esté seleccionando. Es diferente tenerme que desgastar en enseñarle un capítulo a ese estudiante que no entiende nada, a que él entienda cómo las herramientas le pueden ayudar a que él se apalanque, aprenda rápido y deje de desgastarse en horas y horas de lectura. Es que él tenga una autoestima tan alta que él se siente al libro y diga, ok, ya, esto está fácil, profe, esto es así, 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 ok. Y no necesito ni la noche anterior, ni 3 semanas, ni 20 horas estar leyendo. Pero es que el profesor es el que genera todo esto. ¿Sí? Entonces dice que proporciona experiencia de aprendizaje efectiva y personalizada para la profesión de la docencia y la formación de capital humano, porque usted está formando capital humano, quiera o no quiera. Así está enseñando cultura general, es lo mismo. La formación del capital humano, siendo utilizada para instruir cualquier área del saber, esto sirve para lo que quiera. La gente dice que educación física. Bueno, les voy a poner un ejemplo de educación física que fue algo que yo en mis primeros años desarrollé y fui profesor de educación física. En esa época pues se manejaban las cosas de otra forma, pero entonces yo me remití a la... O sea, no me estoy hablando
¿Estaba dando clase de física? No, estaba dando clase de deportes, de educación física. Yo era profesor de educación física en el cual estaba enseñando el tema de deportes y capturé la física para poderles enseñar a coger las curvas. Ejemplo, llegamos al tema de la motricidad para poder patear el balón. Entonces yo le dije, ok, si tú le pegas aquí en el centro vas a obtener la bola así, si tú le pegas al ladito vas a obtener así. Entonces eso fue haberles mostrado un cuadro en el cual es como el que juega billar. Jugar billar es pura física. Entonces, si los profesores de educación física se empoderaran de la física, imagínense los deportistas que harían. No, el deportista es porque tira y patea y hace, y el otro viene y batea y hace, y el otro va y tira. No, es hacer unas mediciones y unos cálculos en el momento y que su cerebro lo haga y haga que la certeza se genere. Ah, es que cuánta velocidad debo tener en el brazo. No, ellos simplemente tiran el balón y ya, nada más. No, si yo puedo aprender a hacer esas mediciones y que mi cerebro las haga y que yo eso lo devuelva automático, imagínense los deportistas que haríamos. Y eso no hemos hablado de otros temas, cómo se cruzan las asignaturas. Entonces, esto debe generar a cualquier área del saber proyectando la calidad de la institución, mostrando que el perfil que salen de allí es un perfil de excelencia ante todo, para poder estar claros de lo que está sucediendo en lo que necesitamos. Bueno, entonces, y ya para no canzonearlos más con este tema, ¿sí? Entonces vamos a ver el último detallito donde está apalancado el DEPES. Alguien diría, ¿cuál es la fundamentación de trabajo del DEPES y qué es lo que busca el DEPES? Entonces vamos a mirar esa fundamentación. Al observar esa fundamentación, vamos a observar que tenemos 5 pilares por donde el DEPES se mueve sobre estos 5 pilares. Hablamos del desarrollo humano, estamos hablando del Design Human Engineer. Esto es un tema que tiene que ver mucho con el PNL o programación neurolingüística. Yo hago que mi estado de ánimo sea tan alto que yo pueda responder a cualquier acción. Luego nos vamos al Engineer Design Process. El Engineer Design Process es un proceso que se lleva, es algo iterativo y algo repetitivo que siempre busca cada vez que se haga el ciclo las cosas mejoren y mejoren y mejoren y mejoren. Entonces lo que se busca es que cada vez que yo repita el ciclo no repita los mismos error, al contrario, mejore lo que estoy haciendo. Luego nos vamos al OpenExo. OpenExo es conocido como la organización especial, la cual tiene unos parámetros y tiene unas estructuras las cuales me permiten decir que yo tengo que, cada vez que yo hago algo, tengo que crecer, crecer, crecer. Lo más curioso es que las organizaciones EXO o las organizaciones exponenciales son organizaciones como Amazon, que van creciendo y creciendo y creciendo. El ser humano, después de que se aprende a que haga ese mismo proceso, sus procesos empresariales, familiares, de amistades, van en la misma tónica. Siempre va creciendo, creciendo, creciendo. En vez de decrecer, va creciendo, porque esa persona siempre quiere estar mejor y mejor y mejor y mejor. Por eso estos puntos son la base de la fundamentación. Pero tenemos un apoyo reciente que acaba de decir, lo que es conocido como ISO 21001, que es el de calidad educativa, que es con el que se trabaja básicamente las instituciones educativas para poder decir, su institución posee calidad porque tiene esto, 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 y está ofreciendo al mercado un perfil diferenciado con valor agregado que la gente quiere aceptar. Miren lo que dice, que la gente quiere aceptar, porque muchas veces, no, es que es estudiante de tal institución, no. Imagínense qué feo que estén opinando de esa forma. No, al contrario, es de allá, venga, mándemelo para acá, venga. ¿Sí? Eso. ¿Por qué? No, es que es muy atento, muy educado, es muy diestro, se expresa muy bien, ¿sí? Hay una cantidad de habilidades que no tienen nada del otro mundo, pero se están olvidando por estar fotocopiando del libro.
¿Al qué? Al tablero. Eso es nomás. O sea, si pudieran tener una fotocopia que les pasara derechito al tablero, no escribirían. Y entonces peor, porque la gente no está pendiente de qué es lo que está escribiendo. Hay una forma en que funciona el cerebro. Ok. Y luego venimos con la UNE, Normalización Española, que se dedica a mirar todo lo que es la calidad del material que se está enseñando. La calidad del material que se está utilizando. ¿El material que ustedes utilizan es de calidad? Los libros comerciales son como las pastillas del ibuprofeno. Sirven para todo el mundo. Y lo raro es que dice el profesor, ok, bibliografía. Tienen que comprar el libro de $100 que se llama Las montañas de mi tierra. Pero aparte de eso tienen que buscar bibliografía que dice Las montañitas de mi tierra, las montañotas de mi tierra. Bueno, o tienes un libro que me mandaste a comprar o tengo 5 libros que comprar. Entonces, seamos claros, la información debe ser clara y concisa y si no le sirve lo que está comercialmente, créelo, desarróllelo, hágalo. Y así garantiza todavía mejor calidad y mejor rendimiento y mejor desempeño, porque está trabajando con algo que usted quiere que se haga. Concluyendo y dándole nuevamente las gracias. Concluyéndole y dándole nuevamente las gracias por haber estado este tiempo tan largo, porque fue largo. Mañana esperemos que sea un poco más corto y que puedan entender todo el proceso de la forma en que se puede generar economía, que es lo importante de todo este paseo, como se dice normalmente. Estamos en época de crisis y hay preventiva, hay que ser claros en los objetivos, hay que tener un propósito, porque si esperando a que nuestro entorno mejore, si nosotros mismos no lo mejoramos, nadie lo va a mejorar. ¿Cuánta gente estando en los gobiernos quiere que lo que tengamos alrededor mejore? Y si está esperando que le se va a tener que quedar esperando, como el cuento. Alguna vez decían, ¿usted quiere casarse? Tiene 2 opciones. ¿Dispone todo el proceso para que eso se dé? ¿O se va a quedar vistiendo santos? ¿Qué quiere? Digamos que son cuentos de las abuelas, ¿no? ¿Qué quiere decir? O tomas acción, cambia forma de ser, te involucras con gente de nivel que realmente tú quieres estar, ¿sí? Estás en otro pensamiento o estás esperando que van a decir a alguien, ay, sí, yo me quiero casar contigo. No, las cosas se planean, se buscan, ¿sí? Usted quiere algo mejor, si usted quiere buscar economía. Ahora en la pandemia, ¿cuántas empresas se quebraron? ¿Cuántas empresas cerraron? Pero ¿cuánta gente surgió? No se quedó allí esperando a que, ¡ay! No. Y eso se lo digo. Cualquier cambio requiere inversión, aquí y en donde sea. Si usted quiere hacer un cambio de aspecto, requiere inversión. Si usted quiere cambiar de amigos, requiere inversión, porque ya tiene que ir a mirar a dónde se mete y eso representa inversión. Cuando uno quiere ganar, necesita invertir, pero en algo que le dé y que le funcione. Mucha gente dijo, yo quiero invertir en Bitcoin y fue y invirtió en las criptomonedas, ¿sí? Eso es un ejemplo. En este momento está recibiendo eso. Como gente que, ay, no, que esto. Todo es un riesgo. Pero el riesgo realmente lo disminuye quien sabe lo que está haciendo. O sea, si yo estoy haciendo las cosas con un propósito es diferente a, no, sí, coja, pues sí, vaya, hágale. No. Si yo sé que yo hago esto y eso me produce esto y luego eso me lleva a esto y luego alcanzo mi meta de esta forma, eso se llama propósito, se llama planificación, se llama organización, enfocado en alcanzar ese objetivo. Es lo único que les puedo decir para que se preparen para mañana.
Igual quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. La organización DEPES siempre está allí a disposición. Quiero que los sigan. Nos pueden encontrar como DEPES, tanto en Facebook como Instagram, y nos pueden seguir, porque todos aquellos que estén allí, vamos a hacer más adelante un reto especial para que puedan ganarse unos premios de la organización, para que puedan estar allí. Entonces los invito a que nos sigan, igual a que miren la página depes.org y conozcan lo que hace DEPES. ¿Qué hace DEPES? Evolucionó la enseñanza para que enseñen más fácil. Evolucionó la enseñanza para que la curva de aprendizaje se reduzca. Así es que los invito a que nos sigan gustosamente en nuestras redes sociales, para que ahí estén enterándose. El canal de YouTube va a ser alimentado con información muy importante, muy relevante. También les estaremos informando a través de email en el momento en que se lance el canal. Hay cosas interesantes, cosas que se han hecho y se van a alimentar allí para que se den cuenta de que hay mucho por aprender y que hay que, como dice Paulo Freire, el que aprende puede seguir aprendiendo, quiere seguir aprendiendo y hay que seguir aprendiendo. Solo hecho de cambiar de ruta para ir a mi trabajo, estoy aprendiendo. El solo hecho que no encontré para hacer el almuerzo, estoy aprendiendo porque tengo que diseñar algo para que el almuerzo salga. ¿Qué significa recursivo? Y aparte de eso, estoy aprendiendo. Todo es un proceso de aprendizaje. Desde que nacemos hasta que morimos, no porque tenemos un cardón, ya hemos de aprender. No. Todos los días es una experiencia nueva. Y de ustedes depende de que sea lo más agradable posible. Les agradezco enormemente estos momentos que han compartido con la organización y siempre estaremos a su disposición. Que pasen una feliz noche. Gracias por su compañía y mañana nos veremos. Gracias.